Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 23 de noviembre de 2020, ya el penúltimo lunes de este mes, ya el siguiente se acabó el 11º mes y diciembre de este año, pues fatídico para muchas y muchos. Obviamente hay algunos que han tenido enormes ganancias, pero para la mayoría de la población pues no han pintado demasiado bien las cosas, que digamos. Hoy tenemos dos temas, creo, interesantes. Uno de que todo el mundo, o bueno, la gran parte de la población aquí en México está hablando, inclusive, bueno, hasta en España y en otros países se habla del caso del general Cienfuegos. Nosotros hemos titulado este segmento Éxito diplomático o manzana envenenada. Y en una segunda parte vamos a hablar del COVID-19. Ya tenía mucho que no tocábamos el tema y ahora que se rebasaron desafortunadamente los 100,000 personas fallecidas por esta enfermedad, me parece que habría que hacer algunas reflexiones. Vamos a empezar por la del general Cienfuegos. A él recordemos, lo arrestaron el 15 de octubre pasado en el aeropuerto de Los Ángeles, esto a pedido de la DEA. Esto como parte pues, de la operación que ellos mismos denominaron Padrino, tal como se supone conocían al general. Si hubiera sido alguien menos relevante en términos políticos, quizá pues no hubiera pasado a ser una anécdota más de esta relación asimétrica que tenemos con Estados Unidos. Sabemos que desafortunadamente la dependencia de México hacia ese país es enorme en muchísimos terrenos, lo que hace que pues justamente los vecinos del norte lleven la mejor parte y nosotros la peor, incluida, ya sabemos, la subordinación en varios temas. Por ejemplo, pues, ¿para qué acordarnos del tema que nos duele mucho, que es el de la migración y el de la política antidrogas, que esperemos empiece a desprender ahora con esta aprobación, por lo menos por parte del Senado, de lo que tiene que ver con la cannabis? Volviendo al tema del general Cienfuegos, pues vamos a decir que en este caso, en el contexto, se nos ha vendido la idea de que la justicia en Estados Unidos funciona muchísimo mejor que aquí. El martes 17 de noviembre, a poco más de un mes de su detención, el Departamento de Justicia de ese país anuncia la desestimación de los cargos hechos contra él. Ya antes al propio general le habían negado la libertad de fianza por la gravedad de los cargos con que lo estaban acusando. Lavado de dinero, narcotráfico, y aquí estamos hablando principalmente de marihuana y cocaína y metanfetaminas, así como también de beneficiar al cártel H2, que es una incisión por ahí de los Beltrán Leiva. Pues sabemos que ahora que tenía pues ya un poquito más de un año con órdenes de aprehensión del general, de lo que no habían informado al gobierno mexicano, el mismo presidente de acaba de decir que él no sabía nada, y de acuerdo también a otros testimonios, se cree que otros sectores del mismo gobierno estadounidense tampoco sabían de estas órdenes de aprehensión y mucho menos de la detención. Estamos hablando ahora a nivel de puras conjeturas. Lo que sí sabemos es que el general ofreció $700,000 estadounidenses. Bueno, pues vea la paridad del peso mexicano con el dólar, está más o menos a 20.5 por dólar, pues nada más multiplíquele y nos va a dar pues más o menos entre 15 y 17 millones de pesos. Esto como fianza para no pisar la cárcel allá en Estados Unidos durante el proceso que se le seguiría, además de que el general pues se declaró no culpable y pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Los cargos contra el general, por lo menos en este proceso del que se sabe que no sabemos mucho, eso hay que decirlo también, corresponden al periodo 2015 al 2017, cuando él era titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque Anabel Hernández sostiene que ya desde antes, por ejemplo en el estado de Guerrero, el general tenía nexos con el narcotráfico. Cienfuegos colaboró entre el periodo 2015-2017 con el cártel de los Beltrán Leiva, cuando estos aún no rompían con el cártel de Sinaloa, y aquí, pues esto lo vincula, digamos, a uno de los feudos del cártel de los Beltrán Leiva, que es precisamente Nayarit, en donde pues era gobernador el ahora prófugo Roberto Sandoval, y también pues ahí estaba el fiscal Edgar Beitia, que por cierto ahora está preso en Estados Unidos. Según una publicación reciente del periodista Daniel Lizárraga en la revista Expansión, Sandoval fue interrogado 2 veces por la DEA en Guatemala, ya pues el exgobernador lo desmintió, pero Lizárraga sostiene que sí, que hubo declaraciones de este exgobernador que sí se efectuaron estas entrevistas, y se cree que de estos testimonios y los del Chapo Guzmán quizá también provienen imputaciones contra el general, aunque también se duda que el posible juicio de Cienfuegos
forme parte de un maxiproceso que ya no solo lo vincule al fiscal Beitia o el exfiscal Beitia, sino también al propio Chapo Guzmán y también a Genaro García Luna. El hecho es que el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República anunciaron un acuerdo la semana pasada para que fueran retiradas las acusaciones contra el general y pues ahí ponen que iba a ser juzgado en México con la evidencia aportada por el gobierno de Estados Unidos porque se tenía confianza en la justicia mexicana. Eso hay que ponerlo entre paréntesis y con signos de interrogación, así como, y aquí sí lo subrayamos, por motivos importantes y sensibles de política exterior que sobrepasan el interés del gobierno de perseguir un proceso judicial contra el acusado y desechar el caso. Por parte del gobierno mexicano se aludió al reconocimiento de Estados Unidos a nuestra soberanía, al Estado de Derecho, al Poder Judicial, aunque pues, sabemos que los índices de impunidad aquí en México, bueno, pues están arriba del 95%. Hay quien los ubica inclusive en el 99.2%. Sí, son índices altísimos. Y podríamos citar como ejemplos, pues, Ayotzinapa, los asesinatos Tlatlaya, asesinatos de periodistas. Bueno, ¿cuántas hojas pudiéramos llenar desfavorablemente de la justicia mexicana? Y pues ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos sí le tiene confianza y también el gobierno mexicano, digamos, en toda esta argumentación para traer de vuelta al general, también mencionó, y aquí como parte muy importante, el incumplimiento de convenios de cooperación vigentes desde 1992 entre ambas naciones, en los que se estipula que debe de informarse con oportunidad a nuestro país sobre el desarrollo de operaciones como la que culminó precisamente con el arresto del general, cosa que pues, allá en Estados Unidos no hicieron. También se adujo que los delitos fueron cometidos en México y que por lo tanto debían ser investigados aquí. Esto me parece que cae por su propio peso, porque pues primero no se ha tenido esta argumentación en muchos otros casos que se están llevando a cabo en Estados Unidos, además de que la siembra y el trasiego de drogas, pues si bien se sembraban aquí o bien pasaban por aquí por el país, pues iban hacia Estados Unidos, con lo cual pues esto lo hacía binacional y de alguna forma pues afectaba a la población estadounidense, por lo que pues esto me parece que este argumento no es válido para decir que los delitos se cometieron aquí en nuestro país. La jueza encargada del caso, Carol Bagley Ammon, a petición del fiscal general de Estados Unidos, estamos hablando de William Barr, desestimó entonces las acusaciones contra el general y lo trajeron a México el miércoles, lo trajeron al aeropuerto de Toluca, vino escoltado por alguaciles y digamos, en lo que transcurrió en descartarse las acusaciones o desestimarse las acusaciones hasta que vino aquí a nuestro país fueron menos de 12 horas y ahí llegando al aeropuerto de Toluca, el general pues dio sus datos personales a elementos de la Fiscalía General de la República y de ahí se fue a su casa en libertad y por el momento sin orden de aprehensión. Todo esto en 32 minutos. Que por cierto, hace rato uno de los abogados aquí de México del general declaró pues que no sabía quién lo iba a juzgar y que por ende pues todavía no se habían comunicado con él para decir de qué iban a acusar al general aquí en nuestro país. Lo que es cierto es que en Estados Unidos se quedaron esperando, ojo, esperando que no en el bote de la basura, que no fueron eliminados ni mucho menos, sino que ahí están aparentemente cientos de pruebas, llamadas interceptadas, horas, años de investigación silenciosa. Se supone que lo seguían desde 2013 y pues todo esto, digamos, que dio con el rollo de que viviera el general aquí, pues todo indica que fue con la aprobación del hasta ahora todavía presidente Donald Trump. Muchas lecturas podemos hacer de esta situación desde diversos ángulos. Vamos a empezar, por ejemplo, con las de Estados Unidos, ¿no? Pudiéramos iniciar con la del Washington Post, que señaló amenazas del gobierno mexicano de limitar, es decir, congelar la influencia y la cooperación bilateral con la Administración del Control de Drogas, es decir, la famosa DEA, esto en tareas de investigación en México, lo que afectaría al interés nacional de Estados Unidos. El Washington Post declaró que fuentes de la Fiscalía Este de Nueva York atribuyen el cambio de decisión a dichas amenazas y que un oficial mexicano confirmó la probabilidad de que se iba a prohibir inclusive operar la DEA en el país. De esta forma,
y tras haber llegado a un acuerdo, el fiscal general William Barr solicitó a una Corte Federal de Estados Unidos desestimar las acusaciones contra el general para que éste pudiera ser trasladado a México, insistimos, lugar donde dizque va a ser juzgado. Es decir, bajo esta perspectiva, se está viendo como un triunfo mexicano que por fin le ganó una partida a Estados Unidos y se califica hasta como un triunfo excepcional. Por ejemplo, aquí pudiéramos poner aquí la postura del doctor Lorenzo Meyer, que bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Hay que señalar que en este contexto el fiscal Barr ha sido fuertemente cuestionado en Estados Unidos. Se puede citar el affair de la intervención rusa en las elecciones donde justamente ganó Donald Trump a la candidata Hillary Clinton. Aquí al fiscal, por ejemplo, se le cita que se desistió en el juicio contra Michael Flynn, ex consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, que confesó relaciones no reveladas con Rusia. Y también pidió que se redujera la sentencia a Roger Stone, asesor también de Trump, y además exoneró al propio Donald Trump por el caso de obstrucción de justicia en todo este enredo que hubo pues, por posibles injerencias del gobierno ruso en las elecciones pasadas que llevaron a la presidencia a Donald Trump. Si nos vamos un poco aquí a México, se habla también de intensas presiones del ejército mexicano al presidente López Obrador, lo que llevó a operar vía la Secretaría de Relaciones Exteriores y vía la Fiscalía General de la República para que se trajera al general al país. Por ejemplo, comunicaciones entre el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que ya lo acabamos de citar, y Alejandro Gertz Manero, para que se respetaran los acuerdos diplomáticos entre ambos países, ya que los altos bandos del ejército mexicano estaban más que enojados y humillados por la forma en que se dio la detención del general. Hay versiones inclusive de una especie de sindicato aquí en México, también en algunas columnas o en algunos mensajes que andan circulando por redes sociales, también se habla de una cofradía de la élite militar que personaron en extremo al presidente, inclusive hablando de la posibilidad de insubordinación. Sea como sea, esto sería en extremo grave, porque entonces imagínense ustedes, el presidente bien puede ser objeto de cualquier tipo de presiones por las Fuerzas Armadas. En este supuesto, aquí pues, cabe preguntarse qué tan grande fue la presión que llevó al gobierno mexicano a asumir el riesgo de una confrontación más que seria, muy temeraria, calificarían algunos, para lograr el regreso del general Cienfuegos. Pues ahí dejamos este supuesto, ¿no? Otra versión señala inclusive que México ofreció la entrega de un capo grande a cambio del desistimiento de cargos en Estados Unidos. Esto lo estuvo mandando la agencia Reuters, otros dicen Reuters, bueno, como usted quiera pronunciarlo, y el mismo presidente López Obrador hoy desmintió esta versión, pero también pues ahí la ponemos en el puntero porque anduvo circulando de una manera pues, bastante amplia en redes sociales. Otro punto, y volviendo a Estados Unidos, podríamos citar pues varias opciones que, ojo, no quiere decir que una sea excluyente de la otra, sino que pudiéramos hablar de una conjunción de factores tanto aquí en el país como en Estados Unidos para que pues estemos viviendo esta situación, eso sí, inédita aquí en la relación entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos, por un lado, se habla de que hubo consternación y enojo, que de un plumazo se acabó la Operación Padrino. Por ejemplo, podemos citar a Bob Menéndez, que es un senador demócrata de muy alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores de ese país. Estamos hablando del Senado de Estados Unidos, que dijo que había sido una negociación opaca que arriesga el Estado de Derecho de Estados Unidos. Y dijo textualmente él, el fiscal general Barr corre el riesgo de socavar la fe en el sistema judicial de Estados Unidos y a la vez fomentar la impunidad a los niveles más altos en México. Fíjense ustedes, fomentar la impunidad a los niveles más altos en México. Pues yo no sé qué entiende por niveles más altos de impunidad, porque estamos arriba del 90 y tantos %. También se habla de que en Estados Unidos hubo molestia en el Departamento de Estado y también en el Capitolio. En el caso de la DEA, se habla de que fue una enorme derrota, que se sintieron ridiculizados, exhibidos, y ya se sabe que el general Cienfuegos era una de sus últimas y muy valiosas piezas en su lucha contra el narcotráfico. Bueno, lucha contra el narcotráfico es un decir. En la lucha por el control del narcotráfico pudiéramos hablar. Y recordemos que la DEA
también hay varias facciones que pelean dentro y entre otras corporaciones que se tienen en ese país. Lo que sí pudiéramos prever que en algún momento esta parte que está dolida de la DEA, pues no quiten ustedes el dedo del renglón, que en algún momento va a intentar cobrarse este agravio. Otro punto que pudiéramos pues, señalar del vecino país, de lo que se habla es que se facilitó la entrega antes de que se iniciara el juicio, que estaba muy próximo a empezar, para que no se evidenciaran los métodos de investigación de la DEA. Imagínense ustedes, aquí si empiezan a decir cómo se obtuvieron determinadas pruebas, pues ahí se van a ventilar muchas cosas. Que, por cierto, este es uno de los puntos claves aquí en México, porque algunos de los métodos utilizados por la DEA no son necesariamente válidos aquí en México. Por ejemplo, la escucha de llamadas, aquí se necesita una orden judicial para que puedan ser pruebas válidas, entre otros aspectos. Otro punto de allá de Estados Unidos, y esta es una versión compartida por algunos analistas en México, es que el aún presidente Donald Trump le hizo un regalo al presidente López Obrador como agradecimiento de que aún no hubiese felicitado a Joe Biden de que pues ahora ya es un presidente electo, no oficialmente, sino ya de acuerdo a todos los conteos que están habiendo. Por ejemplo, de las 33 denuncias que puso Donald Trump, 32 ya se las desecharon. Yo no creo que sea esto, o a lo mejor es una parte más de todo, insisto, que no hay que decir esta sí y esta no, sino que a lo mejor se conjuntaron todos estos factores. El siguiente punto, y este ya tiene que ver con México, es que, pues, que no necesariamente es una victoria diplomática mexicana como se quiere hacernos ver por parte de algunos sectores, sino como una de las últimas decisiones post-votación de Donald Trump. Y volvamos a Estados Unidos. Fíjense ustedes, aquí hay varios analistas que independientemente del caso Cienfuegos han señalado una serie de dislates, por llamarlo de alguna forma, del presidente ahora que está dando sus coletazos en el último tiempo que le quedan precisamente allá en la Casa Blanca. Se habla de su intención que tuvo de bombardear las instalaciones nucleares de Irán. Ahí sus asesores civiles y militares se dice que lo convencieron de que no lo hiciera. También hizo un anuncio del retiro de tropas de Afganistán e Irak, con lo cual estaría renunciando a una posición geopolítica que es más que estratégica en la región de Medio Oriente para Estados Unidos, porque pues, recordemos, por ahí está la ruta de la seda, por ahí está pues los gasoductos, petróleos, etcétera, etcétera, y que Estados Unidos pues tiene una fuerte presencia desde hace muchísimo tiempo, pero que por lo menos desde 1990 ha luchado por todos los medios diplomáticos, mediáticos, por supuesto militares, etcétera, para estar ahí. Tan así que ya van varios miles de muertos de soldados estadounidenses en aquella región. Esa medida ha sido más que rechazada, inclusive por varios republicanos y ex jefes del Pentágono, que aducen que el que se quiten las tropas de Afganistán y de Irak, pues le va a dejar libre esa región, pues a Rusia, por ejemplo, y a China, con lo cual Estados Unidos perdería una zona estratégica muy importante y dejaría con cierto grado de vulnerabilidad a países aliados de Estados Unidos, como pudiera ser el caso de Israel. Y pues, llegamos a este tercer punto, que es que el dejar a General Cienfuegos que se lo trajeron a México pudiera haber sido como una medida para incomodar a Biden, es decir, por el poder que tiene aún todavía Donald Trump, y casi, pues decir, por mis pistolas puedo hacerlo, puedo dejar en ridículo a la DEA, que recordemos ha tenido varias confrontaciones con este organismo estadounidense, y también porque ignora de alguna forma la orden de aprehensión en contra del general, y pues, según otros analistas de Estados Unidos, es una medida peligrosa porque le abre la puerta a apelaciones de otros procesos judiciales que se están llevando allá en Estados Unidos. Otro punto, y pues yo lo dejaría sin ninguna respuesta por el momento, es a cambio de qué se pudo traer al general Cienfuegos y qué tanto se conecta este traslado con los casos del Chapo Guzmán, de García Luna, del fiscal Beitia y del exgobernador de Nayarit. Estaríamos hablando de un maxiproceso que pudiera llevar pues, a dimensiones enormes de lo que es la confrontación pues, interna y externa que se tiene aquí en nuestro país,
en todos los ámbitos que tienen que ver, pues, por el control político de drogas, por el control económico, y eso podríamos verlo como un efecto de una cascada o un efecto dominó, más bien. Y luego un punto bien importante que se está debatiendo aquí en México es quién lo va a juzgar al general aquí en nuestro país. Ustedes pueden oír analistas que dicen que esto le toca a la FGR y otros analistas que dicen que no, que esto le toca a la justicia militar. Hay quienes dicen que pues ya la FGR ya inició un proceso de investigación con las evidencias y las pruebas obtenidas por la DEA, quienes dicen que no se les dieron todas las pruebas a la fiscalía y que pues dejaron en una posición muy incómoda, muy endeble a la justicia mexicana, que de por sí ya tiene una posición endeble, pues ahora peor, ¿no? Bueno, muchas dudas en este punto. Insisto, desde que no se dio la información completa hasta que el método de recolección de evidencias aquí en México no sería válidas, como ya les comentaba hace rato. También, que decir, llama la atención que hasta ahora, 23 de noviembre, estamos que pues ya en la noche, no hay algún comunicado o alguna expresión del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. En el caso de que fuese la justicia militar, tal como dicen algunos especialistas, lo establece una resolución de la Suprema Corte de Justicia de 2018, por lo cual el ejército mexicano puede invocar el fuero militar para procesarlo ahí. Pues bien podríamos preguntarnos, ¿será que el ejército mexicano puede invocar precisamente este fuero para procesarlo ahí? ¿Y será que lo condenarán? ¿Condenarán a uno de los suyos? Y no a cualquiera, ¿eh? No es que ustedes digan, bueno, pues ahí al cabo Pérez o al cabo Pérez, como han hecho ya bromas, sino a un personaje que fue su titular. Recordemos, el aparato militar actual, pues prácticamente todos fueron subordinados del general Cienfuegos. De hecho, parte de la élite que está ahí fue precisamente la que presionó para traerlo, de acuerdo a diversas, pues ahora sí que columnas y noticias que están circulando por ahí. En caso de que declarasen culpable al general, habría muchísimas implicaciones en el ejército, pues malestar, desconfianza, descrédito, pero también si lo declaran culpable o hicieran un proceso simulado, también quedarían muy mal ante la opinión pública y no solo el ejército, sino también prácticamente todo el gobierno como tal. Actualmente, en lo externo seguiremos dependiendo de Estados Unidos, pero en lo interno, el Instituto Armado, llámese Ejército, Fuerza Aérea y Marina, es de primordial importancia para cualquier administración y sobre todo en esta, no solo en términos de seguridad interior, sino en otra serie de actividades económicas, inclusive, por ejemplo, la construcción de obra pública. Y aquí hay que decirle que no nos engañen con el petate del muerto, de que pues, el ejército está metido en todos lados, por ejemplo, en la construcción de obras, porque en muchos países el principal, constructor de obra pública son precisamente los ejércitos, y esto lo podemos ver en Estados Unidos. Sí, hay que decir, ¿no? No es lo mismo en Estados Unidos que en México, donde tenemos guerra sucia, donde ha habido varios aspectos reprobables por parte del ejército mexicano, con lo cual pues hay fuerte presión de la Corte Interamericana de Derechos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la propia ONU, etcétera, para vigilar que no se violen los derechos humanos aquí en el país. El hecho está que parece ser tal desgarriate que hay aquí en México que pues ni las policías ni nada, de acuerdo al diagnóstico del gobierno actual, iban a poder contener todo eso, que de por sí no lo han hecho todavía, y que pues dejaron en manos de las Fuerzas Armadas pues el control de la violencia que tenemos aquí en México, que insisto, todavía no se ha podido tener resultados como uno hubiese esperado. Entonces, pues esto de dejar al general como si nada, dejarlo pues como si, ahora sí que pidiendo las disculpas, sería ir en contra de una de las principales líneas del presidente actual, que es la lucha contra la corrupción, sea quien sea. Recuérdese que si algo caracterizó al gobierno anterior, precisamente la corrupción, por lo que el gobierno actual tiene que demostrar a todos, incluido el ejército mexicano, que efectivamente las cosas han cambiado. Tal como dijo el secretario Marcelo Ebrard, la impunidad sería una ruta suicida para muchos actores involucrados tanto en México como en Estados Unidos, como hace rato mencionamos. Y además, dejaría muy dañadas las relaciones entre ambos países
y sería un significativo fracaso político de este gobierno. También, como lo comentábamos hace rato, podríamos ver venir una serie de venganzas desde Estados Unidos, desde la misma DEA hasta otras cuestiones que tienen que ver con la justicia de este país. Podríamos citar aquí desclasificación de documentos, filtración de información sobre la corrupción en el Estado mexicano, bueno, muchas cosas, además de que pues, el gobierno estadounidense podría decir, ¿para qué te informo? ¿Sí? Si de todos modos, pues tu impunidad ahí en tu país va a seguir prevaleciendo, por lo cual, pues voy a seguir haciendo mis cosas, no te voy a compartir información. Y hay quien inclusive, pues ya está, saca, digamos, del contexto de General Cienfuegos y, por ejemplo, conecta esto con el caso de Israel Vallarta y de otros presos que están aquí en México, que ya sabemos tienen muchísimos años presos, el mismo caso de Israel, que lleva 15 años en prisión y que ni siquiera pues, ha recibido sentencia alguna, y también piden que así como se procesó o se fue rápido por el General Cienfuegos, pues también nuestra justicia tendría que ser rápida en la deliberación de este tipo de casos. Y cerraría esta parte del programa de hoy pues con una pregunta, ¿no? ¿Tendrá el gobierno mexicano las herramientas, el equipo, las condiciones y los recursos necesarios para llevar a cabo pues esto con un buen fin, vamos a llamarlo de alguna forma? Hay algunas columnas que por ahí citan que los principales temores políticos del presidente están en escena. Estados Unidos, el gran capital nacional, las Fuerzas Armadas y los fenómenos naturales, en este caso COVID, huracanes, lluvias, cuya fuerza devastadora distrae, descuadra o vulnera el poder político. ¿Podrá esta administración? Esperemos que sí. ¿Usted qué opina? Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.